Sólidos, resumen de términos. Densidad, la masa de una sustancia por unidad de volumen. Densidad es masa sobre volumen. Bueno, aquí que hay que aclarar sobre la densidad. La densidad es explicada, por ejemplo, voy a dar la densidad del agua. La densidad del agua es un gramo cada centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que si pudiéramos hacer un dadito de esos pequeñitos de los que utilizamos aquí en Colombia, que es más o menos un centímetro cúbico, y ese dadito fuera de agua, el peso o la masa de ese dadito sería 1 gramo. Eso es más o menos. Dice aquí, la densidad de peso es el peso por unidad de volumen, o sea, muy parecido al anterior, pero en vez de hablar de masa, hablamos de peso. Por ejemplo, si vuelvo a retomar la situación del dadito de 1 centímetro cúbico de agua, ese gramo pesaría más o menos 0.098 newton. Ahí ya hablamos de peso. ¿Qué es elasticidad? Dice la propiedad de un material de cambiar de forma cuando actúa sobre él una fuerza deformante, o sea que lo deforma como en un resorte, como una pelota, como espuma, y dice, y de regresar a su forma original cuando se quita esa fuerza. O sea, la elasticidad se pierde cuando el objeto al hacer la fuerza se deforma y no vuelve a su forma original. Como cuando yo cojo una varilla y la doblo, pues ya no es la misma forma, entonces quiere decir que la elasticidad está por debajo de la fuerza que yo le hice. Enlace atómico, dice, la unión de átomos para formar estructuras mayores, incluyendo sólidos. Simplemente es eso. No, este no es como el capítulo donde vamos a aclarar un poco más acerca del enlace atómico. Sencillamente lo que sabemos es que se unen varios átomos por atracción entre fuerzas entre los átomos y forman un sólido. Escalamiento. Esta parte sí es muy importante entenderla. Voy a tratar de explicarla. Dice, estudio de la forma en que el tamaño afecta las relaciones entre peso, resistencia y superficie. ¿Qué es el escalamiento? Una punta importante acá es, por ejemplo, si una persona es el doble del tamaño de cualquier otra persona, vamos a decir una persona que mida, ¿qué vamos a decir? 3,5 metros, resulta que uno dice, bueno, aumenta la estatura al doble, no hay problema. La superficie, o sea, la cantidad de piel que va a necesitar o que tiene esa persona comparada con la piel de una persona de 1,75, resulta que la piel no es el doble, es 4 veces más piel. Y ese no es el problema es el volumen, porque resulta que si yo duplico la altura de la persona y todas las dimensiones se duplican, óigase bien, alto, ancho y largo, entonces sería 2 por 2 por 2 porque cada una se duplicó. Sería 8 veces de más volumen que una persona de 1,75. Y si es 8 veces, tiene más volumen, pues 8 veces más el peso. Ojo, no se duplica el volumen, se vuelve 8 veces más grande, 8 veces más pesado. Entonces las piernas tendrían que ser por lo menos 8 veces más gruesas que la normal. O sea que dejaría de ser un ser humano. O sea que cuando vemos las películas de Hollywood donde nos hablan de una persona que es enorme, no sé qué, eso no es cierto. La ley de Hooke tiene que ver con el estiramiento, especialmente en resortes, pero aquí dice sencillamente que la fuerza, o sea, el estiramiento que tiene un resorte es proporcional a la fuerza que se le aplique. Más exactamente, F es igual a K por X, donde K es la constante del resorte. Esa constante, dice constante del resorte, es cuántos centímetros se estira el resorte de acuerdo al peso que se le coloque. ¿Listo? Bueno, y vamos a mirar la primera pregunta. Dice preguntas de repaso, sección micrógrafo de Müller. Primero, ¿qué indica el micrógrafo de Müller acerca de la
disposición de los átomos de platino en la punta de una aguja de platino? Bueno, esta pregunta no es sencilla, yo prefiero leerla. De pronto la información no es tan relevante porque a usted no le van a preguntar en un examen, en una evaluación, que esta misma pregunta no es una pregunta que recoja lo que usted debe comprender en este capítulo que se llaman sólidos. Entonces vamos a mirar, dice el doctor Müller, quien usó una aguja de platino extraordinariamente fina con una punta hemisférica, o sea, como media circunferencia, cuyo diámetro era de 40 millonésimas de centímetro. La aguja se encerró en un tubo de helio enrarecido y se sometió a un gran voltaje positivo, 25.000 voltios. Este voltaje produjo una fuerza eléctrica tan intensa que todos los átomos de hielo se asentaban en los átomos de la punta de la aguja, que quedaba sin electrones, y se transformaban en iones. Bueno, esa parte de los iones, ¿qué es? Cuando un átomo que está neutro pierde electrones o gana electrones, sencillamente lo que sucede es que si gana electrones quedó cargado negativamente y si pierde electrones quedó cargado positivamente. En este caso dice que se pierden los, vea, se quedaban sin electrones, entonces quedaba cargada positivamente. Dice, los iones de hielo con carga positiva se alejaban de la punta de la aguja de platino. O sea, ¿por qué digo que quedó con carga positiva si perdió electrones? Porque cuando está en estado neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Los electrones, recuerden que decimos que son carga negativa, eso es por convención. Los protones dicen que son carga positiva. Entonces, cuando pierde electrones, pues ahora quedaron más protones que electrones y por eso quedó cargado positivamente. Dice, salen disparados en dirección casi perpendicular a la superficie en todas las direcciones. Luego llegaron a una pantalla fluorescente y produjeron esta imagen. La imagen la vamos a ver en el próximo video porque aquí no hubo espacio. Pero sencillamente es una imagen de la punta de la aguja que aumentaba unas 750.000 veces las distancias entre los átomos. Es claro que el platino es cristalino, eso es muy importante, y que los átomos están ordenados como naranjas en los anaqueles de una frutería. Esta parte es importante, o sea, que estén organizados, no son estructuras desordenadas, sino son estructuras al contrario muy ordenadas.